Aquí tenemos un gráfico que de hecho lo habrás visto en clases de fisiología y hoy día te lo voy a explicar muy detallado para que por fin lo aprendas paso por paso. Primero tenemos que recordar algo muy básico. Imaginemos que esta es una célula, en este caso sería una fibra cardíaca o un cardiomiocito, y como toda célula tiene cargas positivas y negativas. Recordamos cuál es el principal catión del líquido extracelular, es el sodio. Y el principal catión del líquido intracelular viene a ser el potasio. Ahí está. Eso es lo que debemos tener siempre en cuenta. Ahora, los iones normalmente en las células salen o entran a través de canales, que vienen a ser como compuertas que se encuentran en la membrana celular. Entonces, la fibra cardíaca tiene cargas positivas y negativas tanto en el extracelular como en el intracelular, pero decimos que en estado de reposo, las fibras cardíacas tienen más carga negativa en su interior. Y lo vemos acá. El potencial de reposo de una fibra cardíaca es entre negativo 80 a negativo 100. Aquí vamos a considerar negativo 80 o negativo 90. Vamos a colocar 90. En reposo significa que la célula en su interior tiene más cargas negativas. ¿Sí? Eso se llama potencial de reposo. ¿Qué sucede cuando la célula va a responder a un estímulo? Se va a despolarizar. Se produce esta fase llamada despolarización. Si te das cuenta, esta primera curva es completamente ascendente hasta el 30. Primero tiene que pasar por este que es el potencial del umbral. Si llega al potencial umbral, que es el mínimo, entonces según la ley del todo o nada, si llega a este potencial, se va a disparar hasta el positivo 30. Si no llegara a este potencial, entonces no ocurre nada. Y esto es lo mínimo que debe pasar y después va a llegar a convertirse en positivo, positivo 30. ¿Cómo pasa de negativo a positivo? Muy fácil, porque el sodio, que es positivo, empieza a ingresar a la célula. Entonces, como el sodio es positivo, al ingresar está metiendo cargas positivas a la célula. Por lo tanto, lo convertimos de negativo a positivo. Muy bien, esa es la fase cero del potencial cardíaco. Ahora vamos a la fase 1, que viene a ser esta curva descendente. Esto se debe a la salida de potasio. El potasio que estaba en el interior empieza a salir. Y como el potasio tiene cargas positivas, entonces está llevando las cargas positivas hacia afuera. O sea, le está quitando las cargas positivas de lo que era positivo. Como ya le estamos quitando algunas cargas positivas, entonces empieza a bajar. Y ahí pasamos a la siguiente fase, que es la fase 2. En esta fase, el potasio sigue saliendo, pero el calcio ahora empieza a ingresar. Por lo tanto, si el potasio sale y el calcio entra, como ambos son positivos, entonces no va a haber mucha variación en el potencial, ¿no? No se va a ir ni para arriba ni para abajo. Se va a mantener prácticamente como si fuera cero. Esta es la fase de meseta, que sería la fase 2. Ahora, en la fase 3 ya se cierran los canales de calcio, deja de entrar el calcio y solamente sigue saliendo el potasio. El potasio sigue saliendo, por lo tanto se sigue llevando cargas positivas. Y si se lleva cargas positivas, obviamente el potencial se va a volver negativo y regresa prácticamente al nivel donde estuvimos al inicio, que es negativo 90. Ahora estaríamos en la fase 4, que estaría por acá. En esta fase 4 lo que va a pasar es que se va a reordenar todos los iones para que vuelva a ser como estaba al comienzo. Entonces aquí participa la bomba de sodio-potasio y lo que va a hacer esta bomba es sacar los iones de sodio y va a introducir a los iones de potasio para que todo regrese a como estaba al momento del inicio, ¿sí? Como el potencial de reposo que habíamos mencionado al comienzo. En esta fase es donde se da el periodo refractario relativo y todo lo que está por acá vendría a ser el periodo refractario absoluto. Y listo, eso sería el potencial de acción cardíaco. Recuerda que este tema es muy importante, se suele preguntar bastante en los exámenes y nos va a permitir entender el mecanismo de algunos fármacos como los antiarrítmicos.